Ser podcast. Código de barras. El consumo en la Ser. Fernando Bayo. Cada vez más mujeres en España recurren a la fecundación in vitro para concebir un hijo. La mayoría de ellas lo consiguen gracias a sus propios óvulos, pero ¿qué sucede cuando su cuerpo se niega a cumplir con su deseo de ser madres? Lo vamos a averiguar enseguida, visitando uno de los mayores bancos de gametos del país y hablando con mujeres donantes, con receptoras y con un hijo que pide una mayor regulación del sector de la ovodonación. También les vamos a contar cuáles son las claves con las que la plataforma Shein conquista el mundo de la moda efímera. ¿Me creerían si les digo que su aplicación tiene más que ver con un videojuego o con un casino digital que con una tienda online de ropa? Y vamos a reflexionar sobre el papel que juega el alcohol en nuestras sociedades. Lo vamos a hacer con la ayuda del autor de un interesante ensayo. Se titula Alcohólatras y trata de entender por qué en Occidente bebemos de manera constante y masiva y cómo influye ese consumo en nuestra idiosincrasia. Esto es Código de Barras. Empezamos. Whiskey whispers in the night, lost in shadows, losing the fight. Victoria Ana, la primera niña probeta de España, cumple las primeras horas de su vida con total normalidad. Hace más de 40 años que nacía en Barcelona la primera niña probeta en nuestro país. Entonces era toda una novedad, pero hoy 12 de cada 100 bebés nacen mediante ese método, la reproducción asistida, y de ellos 1 de cada 4 ha necesitado un donante de gametos para ser concebido. Hoy hablamos de reproducción asistida. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿todo bien? Y dispuesta a poner sobre la mesa un tema muy complejo, hablando con todos los que intervienen en este proceso. Me voy a centrar en la reproducción asistida que necesita donante. Por eso vamos a visitar en Granada el biobanco Gametia, donde antes de empezar el recorrido, Carlos Zafrilla, el director de operaciones, me explica algunos conceptos básicos. Primero, ¿de qué se encargan? De generar programas de donación de ovocitos y de semen. El objetivo al final es que nosotros tengamos la capacidad de poder generar las suficientes donaciones como para autosuministrarnos dentro del propio grupo, como además distribuir a otros clientes, tanto nacionales como internacionales dentro de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea del volumen de actividad, en el biobanco de Granada, que solo recoge gametos masculinos, reciben más de 6.000 donaciones de semen al año, y eso que hay una selección muy estricta de los donantes. Es la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y la Ley de 2006 las que regulan los criterios a seguir. No todo el mundo cumple con los criterios para poder ser donante. Hay que tener en cuenta que nos movemos en un porcentaje estimado de aceptación entre un 10 y un 20% de todos los candidatos. Se somete a todos los candidatos o candidatas a una serie de pruebas que incluyen desde una anamnesis clínica con antecedentes familiares, una entrevista psicológica presencial, pruebas analíticas y genéticas, además de, concretamente en la parte del banco de semen, un análisis sobre la calidad de su esperma. Tras todo ese cribado, pasa de ser un candidato a un donante. A la mayoría de los donantes se les rechaza por la calidad seminal. Luego hay motivos variados, genética, criterios psicológicos, etc. El director de operaciones de este biobanco, que es líder en España de donación de gametos masculinos, me explica que lo fundó José Antonio Castilla, un médico embriólogo. Actualmente pertenece a la multinacional alemana Next Clinics, y ahora es cuando me invita a recorrerlo. Vamos a tratar de explicarte desde que el donante entra por la puerta hasta que la muestra sale aquí al centro receptor. La primera toma de contacto que hacen los donantes es con nuestro compañero David. En este primer contacto lo que hacemos es obtener datos sobre ellos, su identificación, su edad,
Le hacemos firmar un primer consentimiento informado, informándole de la prueba a la que se van a someter, que básicamente es analizar las características seminales, y pasarían a hacer esta prueba seminal. Tenemos que poner durante todo el protocolo y durante todos nuestros procesos los medios adecuados para que no haya posibilidad de confusión de la muestra. La muestra al final va en un tubo estéril, no podríamos identificarla de ninguna manera si no lo hacemos directamente con la persona que nos ha entregado esa muestra. Por eso ese momento es tan crucial y necesitamos que esta persona, este chico, este donante, nos confirme la identidad de la muestra que nos está dejando. La muestra a partir de aquí entraría en el laboratorio y es donde hacemos la valoración del análisis seminal de esta primera prueba. Normalmente lo que miramos es lo que nos dice la guía de la OMS, una serie de condiciones que nos marcan las guías y las sociedades científicas, y en función de estos parámetros valoraremos si es un candidato apto o no. Aquí en el laboratorio valoraremos, las procesaremos y luego será congelada en un congelador automático, que lo que nos permite también es hacer un descenso de la temperatura controlado. ¿Estas muestras caducan? ¿Tienen fecha de caducidad? No tienen. Una vez que están conservados en nitrógeno líquido, el almacenamiento, digamos que podría ser indefinido, porque lo que son las funciones biológicas se detienen. Qué interesante, ¿no? Bueno, aquí estamos ahora que parece esto un almacén. Tenemos muchísimo almacenado. Bombonas, ¿no? Sí, estos son bombonas que lo que hacen es almacenar nitrógeno líquido y mantener todas las pajuelas sumergidas en este nitrógeno líquido, y a partir de aquí nosotros lo que hacemos es un sistema que tenemos diseñado con colores, tanto en la ubicación que tienen como en la pajuela, que nos permite identificar y trazar que cada donante esté en una ubicación precisa. Todo lo que tú ves aquí físicamente tiene toda su traza informática para, obviamente, en los momentos en los que necesitamos recurrir a esa donación, saber exactamente dónde ir a por ella. En este biobanco solo se recogen gametos masculinos. Los femeninos, Sonia, se extraen en las clínicas porque el proceso es mucho más complejo. ¿Tú has podido hablar con algunas de las mujeres que han donado óvulos? ¿Qué te han contado? ¿Por qué lo hacen? Pues mira, he hablado con 3 mujeres y son 3 experiencias diferentes. Escuchamos a Zaira. Yo no tenía ningún tipo de problema económico. Puedo decir que tenía el privilegio de poder elegir hacerlo. Y en realidad a mí lo que me hacía ilusión era poder compartir el proceso con otra persona que iba a recibir el óvulo en ese momento. ¿Cuántos años tenías tú esa primera vez? Creo que 20 años. Dices que te informaron muy bien. ¿Qué es lo que te contaron? Pues me contaron cómo funciona la reserva de óvulos y folículos en el cuerpo humano, lo que implicaban los riesgos y todo lo que conllevaba la hormonación y lo que es después la punción. Daba un poco de susto, pero a nivel de información nos lo dejó todo muy claro la clínica. Éramos además un grupo de mujeres de la misma edad, y viendo también que otras personas habían hecho el proceso y habían terminado con una experiencia positiva, me animé, me lancé. A mí me pagaron la primera vez 1.100 euros, la segunda y tercera iban aumentando 100 euros, entiendo que para incentivar la donación. La mayor parte de las clínicas pues te comentan que es por la compensación de los gastos, al fin y al cabo la gasolina de ir y volver, y de las molestias pues físicas obviamente de la persona, pues se la compensan de alguna forma, ¿no? Ahora habla Mercedes. Pues mira, la razón que me llevó a ser donante de óvulos fue económica. La verdad, siendo sincera, es verdad que inicialmente te hacen una entrevista y ven que no sea por motivos económicos, sino que sea por motivos altruistas, pero realmente mi motivación era económica en aquel momento. Necesitaba el dinero y es verdad que ofrecen una cantidad que en un momento de apuro pues, puede ser significativa, ¿no? ¿Qué cantidad fue en ese momento? Pues la primera donación son 800 euros. Y las siguientes donaciones son 1.000. La tercera mujer es una donante anónima que a los 18 años se hizo donante de sangre y después... También estoy inscrita como donante de médula y como donante de órganos. Fue en 2021 cuando yo doné y fue la cosa de decir cómo puedo ayudar de otra forma, o sea, cómo más puedo ayudar. Y dije, voy a donar óvulos. Así pues puedo ayudar a otras mujeres a ser madre. En mi entorno cercano había visto como muchas mujeres
tenían problemas para ser madre. Entonces dije, voy a hacerlo. Zaira me explica con detalle cómo es el proceso. Hemos dicho que no es sencillo y es que la donante de óvulos se tiene que someter a un proceso de hormonación y a controles exhaustivos. Empieza la pastilla anticonceptiva, la píldora, llega la regla y avisas a la clínica. Dependiendo del momento del ciclo en el que estás, te dan la medicación que va tanto por pastilla como por inyección. Progesterona y HMG. Máximo yo he estado 12 días inyectándome esa medicación y todos los días te van haciendo un control de pues cómo van el tamaño de los folículos y cómo va el nivel hormonal. Y entonces te hacen ecografía y analíticas, te controlan todo muy bien y te preguntan también cómo te encuentras. Y en función del tamaño de los folículos, pues te marcan una fecha para la punción. Te tumban en la camilla, te duermes 10 minutos y a los 10 minutos te levantas y te recuperas durante el tiempo que necesitas en la clínica. Zaira ha sido donante en 5 ocasiones y nos dice que su experiencia siempre ha sido positiva. Mercedes, muy sincera al reconocer que lo hizo por dinero, nos habla de su tercera vez. La experiencia fue bastante negativa. ¿Qué pasó en esa tercera ocasión? Lo que ocurrió es que las veces anteriores a mí me habían dejado ser autónoma a la hora de medicarme, ¿no? Porque por los traslados, pues a mí me resultaba más sencillo llevarme la medicación a casa y autoadministrármela que tener que ir acudiendo. Entonces eso ya supuso un desgaste. Y luego el día de la operación, cuando me salí del postoperatorio, me encontré muy mal, cosa que antes no me había ocurrido. Noté que algo no iba bien porque me encontraba con muchísimo dolor, rabiaba de dolor y el problema fue el trato que recibí con eso, porque a mí no me explicaron nada de por qué yo me encontraba así de mal y me trataron de manera muy despectiva porque me decían, bueno, es que lo único que podemos hacer es ingresarte y tú no estás para ingresarte. ¿Qué quieres, que te ingresemos? Me tuvieron que sondar porque no tenía capacidad para hacer pipí y me tuvieron que volver a poner morfina porque lo que tenía era importante y estuve pues varias horas durmiendo allí en el hospital hasta que se me pasó ese dolor, pero previamente el problema fue la falta de información porque en el momento que me administraron la morfina, antes de yo quedarme dormida, escuché perfectamente como la enfermera que estaba allí le decía a la compañera que me habían tenido que poner puntos porque me habían hecho una herida interna y a mí en el momento en que yo me encontraba tan mal, nadie me había comunicado que es que había tenido que ponerme puntos porque se me había hecho más daño de la cuenta. Si a mí me hubieran explicado eso, yo por lo menos hubiera podido entender por qué ese malestar, pero me daba la sensación como que querían que me fuera rápido de allí. Y luego en el informe que me entregaron al alta venía especificado que sí que había necesitado puntos de sutura y eso nadie me lo comunicó de boca. ¿Y no te planteas, por supuesto, volver a ser donante de óvulo? No, gracias a Dios no, porque además el motivo económico por el que empecé a hacerlo pues ya no lo tengo, ¿no? Fue una etapa, entonces no, y menos después de esta experiencia. En esta historia, Sonia, hay otra mujer importante, la receptora, que es quien va a recibir ese óvulo de una de las mujeres donantes. Sí, y hemos hablado con Julia Bertrán, autora del libro Querida Desconocida. Ella es periodista, escritora, feminista. Cuando tomó la decisión de ser madre, sus óvulos ya no servían. Tuvo muchas dudas, se enfrentó con dilemas éticos. Bueno, surgen muchas dudas porque la verdad es que yo tenía un gran desconocimiento sobre qué implicaba, ¿no? una donación de óvulos y creo que es algo bastante generalizado. Pero para mí el principal dilema fue el hecho de incorporar una tercera persona en la ecuación de mi embarazo, ¿no? Es decir, hasta entonces era una decisión que tomábamos mi pareja y yo, y de repente nos dicen que no, que voy a necesitar de una tercera persona, una mujer seguramente más joven, seguramente en una situación económica más vulnerable que yo, y que tendrá que pasar por una serie de procesos médicos. Para mí la duda era, ¿estoy generando el malestar en una mujer por yo cumplir un deseo? ¿Estará bien informada? No. ¿Puede tener secuelas esto en ella? ¿Cómo lo viven? Bueno, a mí se me abrió todo este universo de dudas sobre la experiencia de la donante, sobre todo. Me has contado muy bien, Julia, esas dudas, ¿no? Esos dilemas que te van surgiendo. ¿Cómo los vas afrontando? Pensar que estabas igual comprando un óvulo. ¿Cómo llegas a decir, bueno, pues doy el paso, digo que sí, porque esa primera idea pues se va de alguna forma diluyendo? Sí, a ver, comprar un óvulo lo he hecho. Eso yo creo que también desde un buen principio intenté sacar la brillantina, ¿no? O sacar los tabúes
esas palabras quizás a veces romantizadas, ¿no? Que se usan para hablar de estos temas, y yo he intentado siempre como ser muy clara para ser honesta conmigo misma también, ¿no? Entonces sí, voy a comprar un óvulo, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces las dudas se van disipando a medida que voy informándome sobre cómo funcionan todos estos procesos. Hablo con donantes, hablo con médicos, hablo con antropólogos, también hablo con receptoras. Intento como investigar y encontrar información de todas las partes implicadas, ¿no? Y de personas que han estado estudiando estos procesos. Bueno, pues a medida que voy viendo cómo funciona todo, hay algunas dudas que se disipan, otras que no, algunas contradicciones que asumo. Es complejo. No es que diga, solucioné mis dilemas y por tanto tomé la decisión. No, tuve que asumir también contradicciones, ¿no? ¿La contradicción más importante que has asumido? Como en España la donación es anónima y por tanto yo jamás podré saber quién es esta mujer que donó un óvulo y a través del cual pues ha nacido mi hijo. Claro, y hay toda una serie de información que me falta. ¿Por qué hizo esta donación? Si realmente era una cosa altruista o necesitaba un dinero. ¿Cómo lo vivió? Mi gran pregunta es, ¿cómo es el proceso de acompañamiento con las donantes, ¿no? Para mí eso era clave porque era uno de los primeros dilemas que tenía. Entonces, para mí eso sí que fue una información crucial a la hora de decidirme a llevar a cabo esto, ¿no? Hay centenares de clínicas, lo sabemos en España, que se dedican a la reproducción asistida. Estamos buscando la clínica que vimos que tenía un acompañamiento y un tratamiento a las donantes que nos pareció el más respetuoso, el que atendía mejor a sus necesidades. Creo que ahí también hay responsabilidad de los receptores, ¿no? De ver en qué lugares se llevan a cabo estos procesos, ¿no? Luego es decisión de los padres decirles a sus hijos, hijas, cómo han venido al mundo. Es evidente que tú se lo vas a decir. Sí, ya lo estoy haciendo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Qué años tiene ahora, claro. Yuri? 3 años. ¿Y ya le estás contando? ¿Sí? ¿Cómo le cuentas? Pues lo que dices. No, más que nada, normalizándolo. Evidentemente a un niño de 3 años no le puedes contar esto porque no entiende nada, pero en el momento en que él forma parte de esas conversaciones, que no ha habido nunca una ocultación, ahora mismo es una cosa muy, una cosa colateral, que no lo hablamos directamente, pero que yo creo que ya en el hecho de normalizarlo y de hablarlo sin ningún tipo de tapujo, pues yo creo que ya es una manera de no ocultarlo y de naturalizarlo, ¿no? Y cómo se lo voy a contar, pues la verdad es que todavía no lo sé, pero sí que he hablado con expertas que acompañan familias en esa situación, y todas coinciden en que la mejor manera es esta, ¿no? Es que no haya un efecto sorpresa, que no haya un momento de revelación, sino que desde siempre se haya explicado esta realidad como algo que forma parte de la historia, ¿no? De mi hijo y de nuestra historia como familia. Cerramos el círculo, por decirlo de alguna manera, con el resultado de este proceso, con un hijo nacido de donante de gametos. Y es que la primera generación de adultos, fruto de las técnicas de reproducción asistida, ya se ha organizado. Ha creado una asociación para defender sus derechos. El primero, que los donantes dejen de ser anónimos. Hablamos con Miquel Roura. A él no se lo contaron. Yo lo supe cuando tenía 15 años y fue a raíz de que mi padre, quien yo creía que era mi padre biológico, sufrió una enfermedad, murió de esa enfermedad, y cuando yo pues quise saber si iba a heredar esa enfermedad, pues mi madre me explicó el motivo por el cual yo no tenía posibilidad de heredarla, porque había nacido de un donante de esperma anónimo y no era hijo biológico de quien yo creía que era mi padre. Y a partir de ese momento llegaron las dudas y las preguntas. Emergió como una sombra de duda, ¿no? Y una pregunta en cuanto, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién ha sido mi padre? ¿Cómo he podido vivir con esta distorsión, ¿no? de la realidad? Pero en ese momento yo con 15 años no tenía la capacidad para gestionar esas preguntas, y cuando tuve más madurez, pues tuve la capacidad, con ayuda terapéutica, de afrontar estas preguntas que seguían vivas dentro mío, pero que yo no tenía la capacidad ni siquiera momentos de identificar, ¿no? Miquel pertenece a la Asociación de Hijos e Hijas de Donantes, que nació en 2023. Nuestra reivindicación principal es que se nos ha vulnerado un derecho que es fundamental, que es el derecho a conocer nuestro origen biológico. Y esto no quiere decir que busquemos familia, que busquemos afecto, que busquemos un padre, para nada, ¿no? Nadie ha pensado ni tenido en cuenta a las personas no concebidas, lo que podríamos necesitar saber, me dice Miquel. Yo no puedo evitar
pensar quién soy, de dónde vengo, qué habrá hecho esa persona, tengo más hermanos, no tengo más hermanos, más que nada. Es como hay una parte nuestra que queda borrosa, que queda indeterminada, que queda incumplimentada, y eso tiene unos efectos psicosociales en nosotros, psicoemocionales, y es una cosa que me parece como muy obvia, que es inherente. Es una cosa, las personas somos gregarias, funcionamos por vínculo con el grupo, la identidad es una cosa que no es individual, sino que es relativa al colectivo, y por supuesto, pero evidentemente la parte biológica existe y tiene una importancia. Esta asociación pone el foco también en otro tema de gran calado, en la necesidad de priorizar la reproducción asistida por razones médicas y facilitar la maternidad cuando la mujer está biológicamente en un buen momento con políticas apropiadas. Sonia Ballesteros, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality and everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really... Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. That she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. Uno de cada 3 españoles reconocía en 2023 consumir bebidas alcohólicas con frecuencia mensual. Un 9% de la población adulta reconocía hacerlo a diario y la mayoría afirma beber con moderación, o eso creen, porque a menudo una caña, una copa de vino o un cóctel se convierten en varias consumiciones y eso tiene efectos sobre nuestra salud. Javier Lorente, director de contenidos de SER Navarra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. ¿Cómo es eso de que la Universidad de Navarra busca voluntarios para comprobar los efectos del consumo moderado de vino y otros tipos de alcohol? Pues mira, no sé si tú te acuerdas de Martín Fiz, de este maratonero alavés que fue campeón de Europa, fue campeón del mundo, y él al menos es uno de los primeros que yo recuerdo como figura pública del deporte diciendo eso de que una copita de vino al día es beneficiosa para la salud. Y te preguntas, bueno, un tipo que compite corriendo 42 kilómetros se toma antes una copa de vino. Yo, si lo pienso, me empieza a entrar un poco hasta sudores fríos, cuando uno va a salir a correr, a apretarse una copa de vino. Y pienso que quizás fue una estrategia de promoción del vino de su tierra, del Rioja Alavesa, que está muy bien. Pero ahora un estudio de la Universidad de Navarra quiere comprobar si Fiz tenía o no tenía razón. Que hay más de 100 estudios epidemiológicos que han encontrado que esta copita de vino en la comida resulta que reduce las enfermedades cardiovasculares. Para la gente a partir de 50 años aumenta el riesgo cardiovascular. Parece que es ahí beneficioso el vino tinto en las comidas, este patrón mediterráneo. Bueno, son Miguel Ángel Martínez y María Barbería, responsables de este estudio. Se llama el estudio UNATI. Son las siglas en inglés de University of Navarre Alumni Trialist Initiative. Un estudio ambicioso, tiene 2,4 millones de euros de financiación, que parte de una realidad que puede parecer paradójica para algo de lo que hemos hablado muchas veces. Si un poquito de alcohol al día es o no bueno, puede ser beneficioso o no es tan malo como parece. Y es que este estudio, con estas dimensiones, no lo ha hecho nadie. Es muy curioso que hoy en día, con todos los estudios que hay realizados, nadie haya hecho un estudio sobre esto. Porque de hecho el más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad con el alcohol ha sido con 224 personas. Vamos a pasar a 10.000. Te avanzo, eso sí, que no solo se puede apuntar uno si bebe vino, se puede apuntar con distintas bebidas alcohólicas diferentes, con distintos también, es decir, no vale si uno se agarra unas
moñas espectaculares el fin de semana, no, tiene que ser de una manera moderada, porque lo que se busca es precisamente el efecto del alcohol en la dieta de manera moderada. Habrá, eso sí, 500 profesionales de la medicina que van a seguir a las personas participantes durante los 4 años que dura el estudio. Eso sí, no puede participar cualquiera, pero nos lo explican hasta en TikTok. ¿Qué buscamos? Hombres entre 50 y 70 años o mujeres entre 55 y 75 que beban entre 3 y 40 bebidas alcohólicas a la semana. Si rellenas el cuestionario y eres elegido, un equipo sanitario te contactará cada 3 meses durante 4 años para hacer un seguimiento y evaluación continua de tu salud. O sea que encima vas a estar muy bien cuidado. Así que si conoces a alguien que cumpla estos criterios y quiera participar, pues mándale el cuestionario. Es Marius Lecker, es uno de los investigadores más jóvenes de este equipo de la Universidad de Navarra, reclutando aquí en las redes sociales, en TikTok. Beber en nombre de la ciencia es el reclamo. Confirmar, Fernando, lo que decía Martín Cid, el objetivo. Javier Lorente, director de contenidos de SER Navarra, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo consumamos o no, lo cierto es que el alcohol tiene una presencia significativa en nuestras vidas, casi constante, en celebraciones familiares, momentos especiales e hitos profesionales que se suelen asociar a su consumo. El alcohol es determinante en nuestra idiosincrasia, como nos mostraban los protagonistas de la magnífica película danesa Otra Ronda, ganadora al Oscar a Mejor Producción Extranjera en 2021. Tengo un champán de 2013. Bien. He de conducir una gaseosa, sin limón. ¿Sin limón? Sí. ¡Ah, pero qué bueno! Está buenísimo. Lástima que seas tan sensato. La cuestión es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05. A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. A todos nos vendría bien. Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante. Sí. Solo beberemos en horas de trabajo. Como hizo Hemingway. El alcohol en horas de trabajo. Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Podría dar para más. Quizá subiéndolo un poco. ¡Salud! ¡Salud! ¿Borrachos? No, ¿qué va? Tienes que explicar a los niños qué ha pasado. Ayer me emborraché un poco. Nos vamos a casa de mi hermana. Ya no estás en condiciones de cuidar de tus hijos. Nadie aquí tiene un problema que yo debiera conocer. Escuchando esta escena, nos resulta temerario hablar del alcohol como toda una institución estrechamente ligada a nuestra identidad, casi como un engrasante de las relaciones sociales y familiares. Vicente Ordóñez es el autor de un interesante ensayo que publica la editorial Altamarea. Se titula Alcohólatras. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muchas gracias por la invitación. Escuchando esto que nos comentaba mi compañero Javier Lorente desde Navarra, no sé qué te sugiere el hecho de que una universidad pueda, con fondos públicos y privados seguramente, llevar a cabo un estudio que presupone o parte de la premisa de demostrar que el alcohol no es tan malo como lo pintan. No sé si a ti te parece que realmente puede que no sea tan malo el alcohol como nos lo han pintado o como hemos querido creer hasta ahora. Pues lo cierto es que no tengo ni idea, no lo sé. Más allá de los intereses que puede haber en un estudio de este tipo, intereses económicos, sociológicos, políticos, no lo sé. Pero es significativo que una universidad, quizá con fondos, una mezcla de fondos públicos y privados, es la que va a llevar a cabo este estudio. Esto conecta en parte con algunos de los problemas que se abordan en este pequeño ensayo, ¿no? En Alcohólatras. Fundamentalmente conecta con un punto muy concreto como es el planteamiento de que quizá el alcohol, el consumir una bebida alcohólica cualquiera, no es algo fortuito, no es algo azaroso, no es algo que uno hace porque quiere o porque sí, sino que el alcohol tiene hondas raíces entre las gentes precisamente porque forma parte quizá de esas instituciones que regulan la vida en común. Por eso decía que me parece muy interesante que una institución como la Universidad de Navarra lleve a cabo este estudio de algo que no se suele analizar o contemplar desde esta perspectiva, desde una perspectiva institucional, pero que quizá sería una de las pistas a seguir de por qué se bebe tanto, ¿no? O por qué está tan enraizado en nuestras sociedades el consumo de bebidas alcohólicas. Quizá el alcohol es una institución política, jurídica, económica, cultural, religiosa. No lo sé. Eso es algunas de las preguntas que me formulo en ese pequeño ensayo. El título de tu ensayo no deja lugar a dudas. Alcohólatras. Y sin embargo, mucha gente se seguirá preguntando a qué te refieres con ese término. ¿Estamos hablando de alcohólicos
o de algo distinto? Sí, creo que la pregunta es muy pertinente porque permite aclarar un tanto conceptualmente a qué apunta el ensayo. Alcohólatra sería la persona que consume alcohol de forma esporádica, ¿no? sin estar atado al magnetismo que ejerce el alcohol sobre quienes tienen una adicción, ¿no? Y que serían los alcohólicos o los alcoholistas, como se refieren a veces en el Cono Sur. O sea que la sociedad sería la alcohólatra, no tanto los individuos como la configuración de la sociedad. Bueno, en la medida en que hay un consumo generalizado de bebidas alcohólicas, creo, de forma circunstancial, creo que en buena medida mucha gente se comporta de este modo y por tanto cabría referirse a ese grupo como alcohólatras, quizá como alguien que desea el alcohol pero no se siente esclavo del mismo. Dices en tu ensayo que el alcohol cumple una función ideológica clara. ¿Qué funciones cumple el alcohol? Claro, a mí me parecía que hay un trabajo ideológico en el alcohol, efectivamente, y entre otros, una de las cosas que se podían aducir sobre esa ideología sería dos aspectos. En primer lugar, el alcohol es un ritual y cualquier ritual implica ideología y jerarquía, el ritual del tipo que sea, ¿no? Esta sería una de las primeras funciones. La segunda función ideológica quizás sería ese liberar a la gente de la responsabilidad, al menos momentánea, de comprometerse con aquellos problemas políticos, sociales, económicos, con esas fuertes tensiones, injusticias que uno observa por doquier, ¿no? Entonces, momentáneamente, al menos, el alcohol lo que hace es desviar la atención de esas problemáticas y uno busca el esparcimiento, la relajación, etcétera, también como contrapeso muchas veces de las miserias de la vida cotidiana. Entonces, esa me parecía que era también una segunda función o uno de los trabajos ideológicos, digámoslo así, que podía cumplir el alcohol. Por último, ¿qué valoración haces del hecho de que cada vez más jóvenes empiecen a renunciar al alcohol o al menos no lo idolatren de una forma tan clara como lo hemos hecho las generaciones anteriores? Sí, esto requeriría un análisis muy pormenorizado y son datos difíciles de recabar y al mismo tiempo de sintetizar, pero es cierto que creo que lo que apuntas, o al menos lo que voy leyendo, incluso las experiencias que me relatan gentes cercanas, van en esa misma línea, ¿no? Que hay una especie de reacción negativa o de posicionamiento, digámoslo así, negador frente al alcohol. Algo que antes era más difícil de observar, sucede quizá ahora de una forma un tanto generalizada, si bien no masiva. Esto puede ser debido a muchísimas causas que se nos escapan aquí, no podemos analizarlo. Sin embargo, esta tendencia tiene que ser también contrastada y puesta de alguna forma blanco sobre negro, en el sentido de decir, que todavía sigue causando un cierto estupor o al menos cuando algo que observo de forma generalizada, cuando alguien no bebe o dice que no bebe o se le ofrece una copa, no, gracias, no toma alcohol o lo que sea, en muchas ocasiones todavía se activa de forma automática la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no bebes? Como si indicara esa pregunta o apuntara hacia algún tipo de problema o qué es lo que te ha llevado a dejar de beber, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en otros ámbitos uno cuando dice que no hace, yo qué sé, imaginemos que uno dice, no, oye, es que ya no hago punto de cruz, no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? No, simplemente es algo que se hace o no se hace, ¿no? Quiero decir que pese a que hay quizá una tendencia mayor de gente que está renunciando al alcohol, todavía sigue causando una cierta consternación a aquella persona que declara no beber. Vicente Ordóñez, autor de El ensayo Alcohólatras, publicado en la editorial Altamarea. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a hablarnos acerca de tu visión sobre esta sociedad alcohólatra en la que vivimos de alguna manera. Muchas gracias a vosotros. Código de Barras. El consumo, como no te lo han contado. Chérie, comme tu
sais bien le faire. Tu peux le faire à ta guise. Chérie, comme tu sais bien le faire. Chérie, pour malade. De gungadaj. Yo de pour malade. Dunga de gungadaj. A mí me encanta Shein y estoy comprando mucha cosa para la casa, ropa, todo muy bien de precio. Tengo una comunión en mayo y me he comprado el vestido por Shein porque he visto que estaba bastante barato y una buena calidad. Yo Shein suelo comprar 1 o 2 veces al año y suelo comprar especialmente maquillaje. Shein es la palabra que no abandona la boca de tantas personas, sobre todo de las más jóvenes. Muchas, seguro, han escuchado hablar de esta aplicación de compra online. Otros quizás no tanto. Pero tengan en cuenta que según datos de la consultora alemana ECDB, Shein ocupa actualmente el primer puesto de ventas online de ropa en España y a nivel mundial se queda en tercer puesto, solo por detrás de marcas consolidadas como Nike y Adidas. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. ¿Qué es Shein y por qué consigue atraer a tantísima gente y vender millones de prendas cada día en todo el mundo? Pues mira, es una empresa china fundada hace menos de 20 años, en 2008. Se creó como una plataforma tecnológica, pero ha pasado a ser una de las más importantes en el fast fashion. Mira, para que nos entienda todo el mundo, si tiendas como Zara tardan unos 3 meses en sacar la prenda, desde que la planean hasta que la sacan a la venta, Shein lo hace solo en 7 días. Y esto les permite tener un amplio catálogo de diferentes productos. Pablo, un becario de 23 años, tiene muy estudiado todo lo que se puede encontrar en esta aplicación. Sí que es verdad que hay mucha más ropa para mujer, pero la ropa de hombre también me gusta muchísimo. También accesorios, complementos. Es que es una tienda online que tiene muchísimas opciones y me muero de ganas de comprarme literalmente todo lo que tengo. Desde ropa a complementos, cosas para el hogar, de todo. Y se envía a todas partes del mundo, porque esta aplicación vende a través de internet, aunque hay veces que sí que han hecho tiendas pop-up para aumentar un poco sus ventas. Pablo entra cada día a la aplicación a ver si hay novedades. Puede llegar a gastar hasta 100 euros al mes. Puede parecer poco, pero es una cuarta parte de su salario. Básicamente es que me meto todos los días a ver qué hay y bueno, si no pincho los mensajes que me salen de pop-up, le doy para atrás y siempre veo las ofertas, todo lo que está rebajado, que siempre... Lo que caracteriza a este marketplace son sus precios. Puedes encontrar artículos electrónicos o para el hogar a 50 céntimos o ropa a 2 euros, teniendo en cuenta que hay tiendas que actualmente no bajan de los 14. Y además, las ofertas son continuas. Leire, una chica de 24 años, las tiene muy bien estudiadas. Igual que Pablo, compra con frecuencia en esta aplicación. Todos los días seguro. Por la noche al final te aburre y es un poco pues lo que te apetece ver y al final es como lo más entretenido, diría yo. Y si no, es verdad que siempre salen anuncios, entonces ve algo que te gusta y bueno, igual no entras a comprar, pero aguárdate lo que quieres ver. Sí. Por ejemplo, si me sale un anuncio en el que veo algo que me gusta y paso, siempre vuelvo a darle, porque también es un poco la curiosidad de... a ver cuánto cuesta, ¿no? Porque a lo mejor es súper barato y si lo veo dentro de una semana es verdad que no va a estar por el mismo precio. Según la consultora alemana ECDB, en 2023 Shein tuvo en Europa ventas online de más de 8.000 millones de euros. Es una suma que dobla a gigantes como H&M o Inditex, lo que deja claro que esta aplicación pues, es la favorita de mucho por su precio y por la manera en la que está diseñada, porque parece más un videojuego que una página web normal. Precisamente para conocer mejor cómo está diseñada, cómo atrae a tantos millones de clientes y se ha convertido en la aplicación favorita de tantas personas, tenemos con nosotros a Ricardo Tallar, experto en negocios digitales y CEO de la empresa Flat 101, dedicada precisamente al diseño y al desarrollo de proyectos digitales. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias y encantado de estar aquí. ¿Cuál es la clave del éxito de esta empresa que se ha colocado a la cabeza del negocio online de ropa en el mundo?
Si nos tuviéramos que quedar con un solo elemento que ha marcado el éxito de Shein, yo diría que es la gamificación de la experiencia de compra. O sea, el convertir que tú vayas a comprar en un e-commerce, en una app en este caso, porque la mayoría de los usos de Shein son a través de la aplicación móvil, en una experiencia gamificada. Y eso hay un determinado segmento de público en el que ha funcionado muy bien. Esa es una de las variables. Otra variable muy interesante, porque creo que todas las personas tenemos como muy fijado en mente que Shein lo utiliza un determinado tipo de público, ¿no? Los jóvenes. Sí, personas jóvenes, generación Z, generación millennial, etcétera. Pero también es verdad que hay un grupo de personas que utilizan Shein que no son tan jóvenes y lo utilizan porque no encuentran alternativas viables en las marcas tradicionales de moda, que este quizás es un llamamiento de atención a esas marcas, y el mejor ejemplo quizás sean las tallas grandes. O sea, Shein es uno de los pocos sitios en donde se puede comprar ropa de este tipo de tallas, donde hay una variedad estilística, ¿no? Pero, desde luego, el núcleo, la gran masa de clientes de Shein está en ese tipo de perfiles más jóvenes, y el gran éxito ahí viene de la gamificación de la experiencia de compra, que no muchos e-commerce la tienen. Y te diría que este es el principal referente mundial en esta gamificación. Hablas de la gamificación, que básicamente es convertir la experiencia de compra en un videojuego, una especie de... Sí, es salpicar toda la experiencia de compra de pequeños retos, de recompensas variables en función de que tú vayas haciendo una serie de cosas, vas recibiendo puntos, todos esos puntos y todas esas recompensas acaban siendo cupones, o directamente acaba siendo dinero que tú puedes descontar de compras futuras o con el que puedes contar para compras futuras. Y en el que la aplicación lo que te propone es, partiendo de la notificación, o sea, al final cualquier persona que tenga instalado Shein en su teléfono móvil sin que haga ningún pedido ni esté haciendo ninguna compra, va a recibir un mínimo de 3 notificaciones diarias, y esas notificaciones no dejan de ser lo que nosotros a veces llamamos hooks, ganchos. Son ganchos para que tú entres en la aplicación de manera recurrente todos los días. Cuando yo entro en la aplicación de manera recurrente todos los días, siempre se me presenta algún reto o alguna estrategia gamificada, una ruleta que me da un premio, un reto que consiste en subir una foto llevando una determinada prenda que he comprado en Shein, y si alguien la valora consigo X puntos, y estos puntos a su vez se canjean por futuros descuentos, o el hecho de compartir con tus amigos determinados productos o incluso la propia aplicación, y eso a su vez genera recompensas variables. O sea, que no tiene nada que ver con la experiencia de compra online que pueda tener cualquier otro usuario de otras plataformas. Hablo de grandes comercios o de pequeños comercios. Han, digamos, cambiado el modelo por completo. Sí, yo te diría que lo que sucede cuando tú utilizas un e-commerce normal, entre comillas, cuando tú vas a comprar a cualquier marketplace, como puede ser Amazon o como puede ser cualquier otra marca, tú tienes una necesidad: se me ha acabado el champú, necesito una sartén nueva, o me tengo que comprar, pues yo qué sé, una guitarra eléctrica o el último vinilo del grupo que más te guste. Entonces tú tienes esa necesidad, buscas, generalmente a través de e-commerce o en aplicaciones que tengas instaladas, y generalmente vas a comprar donde tengas el mejor precio. Esa es la mecánica estándar. Aquí, digamos, el rol se invierte. O sea, yo que soy el vendedor, yo que soy Shein, te genero una necesidad constante de entrar en mi plataforma a través de la gamificación. Cosa que no es que sea exclusiva de ellos o única de ellos, pero son objetivamente los que mejor lo han sabido explotar, y su crecimiento ha sido meteórico en los últimos 4 o 5 años. Mucho por ese boca a oreja también, y también por un coste de oportunidad claro. O sea, es decir, al final son productos extremadamente baratos que para ti tienen un coste de oportunidad ridículo, y donde lo que se genera es lo que se conoce como aversión a la pérdida, pero la aversión no es a la pérdida del producto, sino es a perder la oportunidad de adquirir algo por un precio tan bajo. De hecho, muchas veces tú consigues hacer compras a 0 euros. Lo que pasa que para que la compra original te cueste 0 euros, tienes que hacer otra compra para llegar a un mínimo. Y con esto lo que consiguen es, bueno, al final acabas comprando cosas que objetivamente no necesitas, y que alcances unos mínimos. Pero al final, la expectativa que tú tienes de lo que vas a recibir de Shein es muy baja. O sea, no creo que nadie pretenda tener un producto de altísima calidad por un precio bajísimo. Entonces, como es un precio bajo, el sacrificio personal tuyo es muy bajo. Como es muy bajo, no sientes que estés perdiendo nada en el hipotético caso de que el producto no satisfaga tus necesidades. Todo esto tiene mucho que ver con alinear la expectativa o el valor percibido frente al precio que pagas por algo. Si tú pagas mucho por algo, objetivamente es mucho dinero, tú tienes una expectativa muy alta. Cuando pagas muy poco por algo, pues tienes una expectativa muy baja. Pero cuando pagas muchas veces por algo de muy poco valor,
se convierte en un coste alto en tu bolsillo. O sea, ¿por qué la gente termina picando tanto y no aprende la lección? Bueno, pero es como cualquier gasto hormiga. O sea, al final, como es muy poquito, tú nunca piensas en el acumulado. Pensarás en el acumulado cuando tengas un problema real, ¿no? Pues cuando digas, madre mía, ¿en qué me he gastado todo este dinero que antes tenía en el bolsillo y ahora no lo tengo? Pero en realidad son muy pequeños gastos a lo largo del tiempo, muchos pequeños gastos a lo largo del tiempo, y la sensación que tú tienes como consumidor no es que te estés gastando mucho. Tú no eres usuario habitual de Shein, yo tampoco, pero sí tienes la aplicación descargada en el teléfono móvil y me has propuesto abrirla y ver, digamos, físicamente cómo está concebida esa aplicación, porque no es una página web, es una aplicación. Sí, es una aplicación, sí. Para ver efectivamente cómo engancha a tantísimos millones de usuarios. ¿Te importaría que la abramos y veamos un momento? Porque me hablabas antes de la aparición de descuentos, de ruletas, de esa tentación constante porque se acaba la oferta. Sí. Explícame exactamente a qué te refieres con eso. Enséñame algunos ejemplos. Bueno, lo primero que tienes cuando abres la aplicación de Shein, si te fijas, es, o sea, una cantidad enorme de elementos con los que puedes interactuar, una barbaridad de elementos que es lo que conocemos como sobrecarga cognitiva, ¿no? O sea, al final el usuario se ve abrumado. O sea, fíjate que en la mayoría de marcas por lo que se opta es pues por un diseño limpio, en el que se le da un especial protagonismo a 1, a 2 o a 3 productos. Fíjate que aquí lo que estamos viendo es una pantalla donde ya tienes como 14 o 15 elementos que reclaman tu atención. Y un banner en el que constantemente aparecen descuentos de diferente tipo. Siempre son todo descuentos. De hecho, aquí tienes descuento, acceso diario, envío gratuito, super ofertas, ofertas de marca, trends. O sea, hay una barbaridad de ofertas. Todo es una continua oferta. Esto me recuerda a los mercadillos cuando te decían que me lo quitan de las manos. Básicamente están haciendo lo mismo. Sí. O sea, es así. Lo que sucede, ya verás, si nosotros vamos, por ejemplo, al Shein Club o al Sale Saver, todo esto son, bueno, pues sistemas. ¿Ves? Aquí ya lo estamos viendo, ¿ves? Te aparecen pues continuamente animaciones, que esto, si es la primera vez que tú lo ves, es sospechosamente parecido pues a una tragaperras, a un juego de este estilo. O sea, ¿lo ves? Gasta 9,99 para ahorrar 36,31. Bueno, y todo esto son recompensas, ahorro esperado. O sea, es abrumador, ¿no? Entonces, por un lado hay una gran cantidad de información suministrada al mismo tiempo con el objetivo de que no prestes demasiada atención a nada, porque hay tanto a lo que prestar atención que solo te vas a quedar con los grandes titulares, que son pues descuentos masivos, oportunidades que no puedes dejar pasar. O sea, y esto se ve en el diseño de Shein. Te quieres ir, seguro que sales, te hacen continuos recordatorios de fíjate que no hay ningún... Y fíjate cómo está puesto el salir. O sea, es una cosa muy sutil, ¿no? Muy ahí abajo. No hay un aspa fácilmente reconocible, está ahí, pero es muy chiquitita. Esto es como en el casino, cuando tapiaban todas las ventanas para que no supiera si era de día o era de noche. Sí. Esto que veo en la pantalla me recuerda bastante a un asunto del que hablábamos hace unos días en el programa, la adicción a los juegos online por parte de los jóvenes, que de alguna manera induce también a la ludopatía. ¿Existen dinámicas parecidas entre el comportamiento de los usuarios de videojuegos online y de estas plataformas de compra de ropa? Sí, sí que existen. O sea, aquí lo que se utiliza mucho a nivel de diseño es lo que conocemos como ludic loop, que sería algo así como un ciclo lúdico, que es una mecánica de diseño basada en la recompensa variable. Es decir, las tragaperras y todo este tipo de juegos funcionan mucho haciéndote ejecutar una acción a cambio de una recompensa futura que tú vas a recibir, pero no sabes ni cuándo va a ser ni después de cuánto dinero. Pero esto lo que consigue es que al final tú seas consciente de esto de una manera muy relativa, pero que juegues orientado a conseguir esa recompensa variable porque la quieres conseguir. Entonces el objetivo del juego acaba siendo jugar. O sea, el objetivo del juego es conseguir la recompensa variable a través del juego. Entonces Shein muchas veces es lo que hace mostrarte sistemas de puntos, de recompensas, misiones, desafíos diarios, minijuegos. Todo esto al final se basa mucho en la recompensa variable. Tú vas a obtener un beneficio, pero no sabes cuál va a ser. Y esto es lo que hace pues que entres todos los días o que ejecutes pequeños retos que se traducen a su vez en recompensas. Es continuamente un sistema de recompensa y de oportunidad. ¿Esto es sostenible? O sea, ¿un negocio como este es sostenible en el tiempo? Incluso va a prosperar por encima del resto. Pues es una pregunta y un debate muy interesante y complejo, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos, o sea, lo que hay que ser consciente es que a día de hoy, a nivel de retail online, a nivel de retail de moda, de comercio de moda, Shein es la tercera marca del mundo. La superan Nike y Adidas. Quizás lo que también nos tenemos que preguntar es cuál es el contexto socioeconómico que lleva a que esto tenga tantísimos usuarios, ¿no? Tanta masa crítica. Y luego lo que cada persona debería de preguntarse, y yo creo que Shein no tiene ninguna intención de que te lo preguntes y por eso te abruma tanto, es
cómo funcionan las cosas aquí detrás para que yo me pueda comprar. Mira, la última compra que he hecho en Shein ha sido unos auriculares Bluetooth a 0 euros. Simplemente he tenido que comprar otro producto que ha sido un altavoz Bluetooth por 14 euros. Entonces, ¿de verdad es posible que yo por 14 euros reciba 2 productos de este estilo que tengan una mínima calidad? Es decir, ¿en qué condiciones se ha producido eso? Tanto a nivel de calidad técnica como a nivel de las condiciones, bueno, pues de trabajadores o de las empresas que los fabrican. ¿Es viable vender una camiseta de 3 euros siendo sostenible? ¿O qué tipo de negocio estás beneficiando entrando en esta rueda, ¿no? Pero yo creo que ahí es una pregunta muy personal que cada persona debe responderse y que también va un poco en contra de la tendencia social, ¿no? A acumular cosas y a dar una sensación de que yo continuamente estoy renovando mi armario o tengo 40 cosas nuevas, y además puedo hacerlo porque las adquiero a un precio ridículo. Si me preguntas a mí si es sostenible, pues a mí sinceramente me gustaría creer que no, porque creo que objetivamente, desde un punto de vista ético y moral, incluso no te lleva a un escenario que a mí personalmente me resulta agradable, pero claro, es mi opinión personal. No, y la que compartimos en este programa, que lleva como lema el consumir con cabeza, el consumir de una forma responsable, y esto parece lo más cercano a un consumo absolutamente irresponsable. ¿Cuánta gente se quedará enganchada durante horas gastándose el dinero que no tiene en cosas que no necesita? Pues yo te diría que mucha. Yo no vivo en Madrid, pero vengo mucho a Madrid por trabajo y me fascina el metro como escenario social, ¿no? Me fascina el metro y me fijo muchísimo en lo que la gente hace cuando está en estos viajes en metro, que a veces son muy largos, y veo muchísima gente entrando en Shein, pero porque es lo que hablábamos al principio, no es considerado siquiera un e-commerce, es una app que forma parte de tu día a día, y eso es un mérito que hay que reconocer, forma parte de tu día a día, sobre todo a través de la gamificación, de la recompensa variable, de pequeños retos, de que si subes una foto con un producto de Shein y alguien te da una estrella vas a recibir un descuento. Entonces todo el mecanismo está hecho para que tú tengas un consumo continuo de Shein. Entonces, bueno, no es algo que parezca muy sano, visto desde fuera. Yo creo que aquí es muy importante la educación en casa. O sea, yo tengo 2 hijos en una edad ya adolescente que objetivamente son potenciales compradores de Shein, y yo no me voy a oponer a que utilicen Shein. Lo que quiero es que sean conscientes de lo que están utilizando, de lo que implica lo que están utilizando, y luego que ellos tomen sus decisiones, y que quizás la pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿qué es suficiente para nosotros? O sea, ¿es suficiente? ¿Tú necesitas 40 cosas? ¿Por qué necesitas 40 cosas? O sea, a lo mejor es más interesante tener 3. Lo que pasa es que yo creo que estas preguntas surgen a lo largo del tiempo, y forzarlas antes de tiempo no es lo recomendable. De todas maneras, Shein también se enfrenta a una serie de desafíos legales importantes, ¿eh? O sea, la Unión Europea ya ha dicho por activa y por pasiva que va a regular contra lo que se conoce como los dark patterns o deceptive design, patrones oscuros, diseño engañoso, que son todos los mecanismos de generación de adicción que utilizan las plataformas. O sea, ya hay manifestaciones escritas y normas de la Unión Europea para legislar contra esto. Lo que pasa que al final, por mucho que legisle Europa, si en otros países se sigue permitiendo, pues seguirá sucediendo. Pero te pongo un ejemplo. El scroll infinito en las redes se considera un patrón adictivo. Es decir, que tú acabas de ver un contenido y ya te enseño directamente otro contenido y otro contenido. De hecho, hay normas de uso paternas en las que se le dice, oye, cuando tú le dejes a tus hijos menores de edad Netflix o cualquier aplicación de streaming, desconecta la opción de que el siguiente capítulo se reproduzca automáticamente, porque se es consciente ya, a raíz sobre todo del uso de los últimos, yo te diría 5, 6, 7 años, que esto genera serios problemas a nivel cognitivo, a nivel de comprensión, a nivel de... O sea, puedes acabar teniendo un serio problema de nomofobia, no mobile phone fobia, o sea, es decir, gente que es incapaz de estar 15 o 20 minutos alejada de su teléfono móvil. Entonces, bueno, yo creo que somos las víctimas de un modelo de uso muy abusivo de aplicaciones muy enfocadas a retenernos en base a sistemas de recompensa variable, generación de dopamina, mucho impacto y mucha notificación, y ahora quizás llegue el momento de empezar a regularnos un poco. Echar el freno. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por el programa. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues Alexandra, qué interesante conocer el funcionamiento de esta aplicación. Shein, me has dicho que se llama, ¿no? Bueno, si te soy sincera, en verdad se dice Shein. Shein, Sí. como en inglés. Sí, exacto. O sea, yo me di cuenta porque escuché a los americanos decirlo por TikTok, porque nosotros en España lo llamamos Shein. Es por eso por lo que mis sobrinos no me entendían cuando yo se lo decía. Muy interesante el tramo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Código de barras. El consumo en la SER.
Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica David Nieto y José María Sendra, y en el diseño sonoro, como siempre, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en Ser Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Stick to the things you know that made your song. Recognize one that's still you right. Don't come back to that life. Oh, it ain't worth it. Hey. What they telling me? It ain't worth it. If only you can see. It ain't worth it. That's what I'm telling you. It ain't worth it. You're gonna do what to do. So sick of lies. Even you have to. You gotta step it up and do it like we do. Been here before, like seems like nothing's changed. Recognize your face and even your last name. Hey, hey, you doing it all wrong. Stick to the things you know, ain't your song. Recognize one that's still you right. But don't go back to that life. What they telling me? It ain't working. If only you can see. It ain't working. That's what I'm telling you. It ain't working. You're gonna do what to do. What they telling me? It ain't working. If only you can see. It ain't working. It's what I'm telling you. It ain't working. You're gonna do what you do. Worth it, worth it, worth it, no it's not. It ain't worth it, worth it, worth it, little girl. It ain't worth it, worth it, worth it, little boy. It ain't worth it, worth it, so now. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.